en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, de los versos 15 al 21. Y el tema es: nadie vive para sí, porque murieron por él. Esperando que este mensaje sea de grande bendición para su vida. Queda con nosotros nuestro hermano Ramos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 12 al 21. Vamos a leer. Gloria a Dios. No hemos entrado no les he todavía dicho que vaya a entrar a la segunda carta a los Corintios y que predique sobre esa carta, pero me ha parecido muy bueno entresacar ideas del apóstol Pablo de esta carta, que es una carta verdaderamente profunda, muy enriquecedora, que pareciera que no hay resultados, pero esos se notan en las palabras que ustedes han testificado el día de hoy. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 15 al 21. ¿Lo tienen? Ya habíamos entresacado un mensaje del apóstol Pablo del versículo anterior a esta lectura, donde Pablo decía: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, todos se murieron. A ver, hermanos, pero el pasaje del día de hoy es este: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero voy a apoyarme particularmente en el versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos están muertos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar. Padre, te rogamos, Señor, que nos bendigas esta mañana con el trazo de la palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo me apoye, me dé entendimiento para que pueda manejar de manera apropiada estas ideas. Ayúdame, Señor eterno, por tu Espíritu Santo, para que las cosas tengan razón, tengan sentido en el corazón de mis hermanos. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Muy bien. El tema de este mensaje sería lo siguiente: nadie puede vivir para sí mismo, porque murieron por él. Esta es la idea que el apóstol está planteando. Nadie, pero cuando el apóstol dice nadie, yo quiero quitar una idea que prevalece en el pensamiento de la interpretación.
de estos pasajes o de la idea cristiana. Porque se piensa que ningún creyente puede vivir para sí mismo porque Cristo murió por él, cosa que es correcta. Pero el apóstol no está diciendo eso. El apóstol está generalizando, dice nadie, lo que implica que nadie de la raza humana, creyentes o no creyentes, ninguno puede vivir para sí porque Cristo murió por ellos. Alabado sea Dios. A ver si pudimos manejar esta cuestión. Se dice, bueno, es que ellos son inconversos. En cambio, ellos son cristianos. No. El apóstol dice, nadie puede vivir para sí, creyentes o no creyentes. Ninguno, porque Cristo murió por todos. Alabado sea Dios. Amén. Esto entonces marca una idea distinta a la que normalmente se usa. Porque los inconversos, los que nunca creyeron, serán juzgados precisamente por no haber dejado que Cristo viviera en ellos su vida, sino que se lo negaron. Ahora, después del mensaje de la resurrección del Señor Jesús, y que fue el último mensaje que prediqué sobre la llamada Semana Mayor o Semana Santa. Ustedes recuerdan que la Semana Mayor o Semana Santa, sí, puedo bajar un poquito, la Semana Mayor o la Semana Santa, pues predicamos la entrada triunfal, la llamada entrada triunfal, el viernes de crucifixión y el domingo de resurrección. 3 mensajes pilares que se anuncian en la Semana Mayor. Y el último de esos mensajes es el de la resurrección de Cristo, que dijimos es el pilar sobre el cual se soporta toda la cristología. Ahora, sin embargo, aunque prediqué hasta la Semana Mayor el mensaje de la resurrección, quedábamos todavía entrampados agradablemente en el tema de la resurrección. Y yo les dije a ustedes que íbamos a ir con el apóstol Pablo para que nos regalara ideas asociadas con la resurrección del Señor Jesús. Y el apóstol fue muy generoso. Y hasta aquí, nos ha dado 2 mensajes, que ustedes se acuerdan, 2 mensajes todavía asociados a la resurrección de Cristo. ¿Sí se acuerdan de ellos? ¿En qué capítulo fue esos mensajes? 1 Corintios 15, hermanos. 2 mensajes nos regaló el apóstol que fueron una delicia. En la primera carta a los Corintios. Pero ahora, aunque yo pretendía irme por otro rumbo, todavía sigo de alguna manera atrapado en esta cuestión de la resurrección, de las consecuencias, de lo que se logra, de las implicaciones de esa resurrección, de esa muerte y resurrección. Y este mensaje que voy a presentarles el día de hoy sigue asociado con esta cuestión de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y lo hace Pablo en el sentido de que el Señor Jesús murió nuestra muerte
y nosotros estamos muertos en ese sentido. Porque Él quiere vivir su vida en nosotros. Murió nuestra muerte para vivir su vida en nosotros. Y que si Él murió nuestra muerte, sería un verdadero acto de egoísmo negarle al Señor Jesús que Él viva su vida en nosotros. Alabado sea Dios. A ver si nos entendimos. Si Él murió nuestra muerte, sería un verdadero acto de egoísmo negarle al Señor Jesús que Él viva su vida en nosotros. Esa es la idea de este mensaje. Los derechos del Señor Jesús. Que por cierto es otra manera de ver la muerte del Señor Jesús. Ve cuántas aristas, cuántas conexiones tiene esto de la muerte del Señor Jesús. Por otro lado, en ese capítulo 15 y lo que sigue en este capítulo 5, hemos visto al apóstol desbordado de emoción espiritual, apasionadamente, que le dijimos nosotros un mensaje que por qué predicaba con tanta vehemencia, con tanta pasión, y él dijo: es que el amor de Cristo me constriñe. Alabado sea Dios. Era un apasionado del Señor Jesús, que lo hemos dicho, a esto se le llama emoción ágape, que es la emoción superior cuando no hay otra igual. Emoción superior. Pero la emoción de Pablo era una emoción valedera porque se apoyaba en lo que bien podemos llamar como la lógica del Evangelio. Y esta declaración es lógica. Si murió por mí, tiene derecho Él a vivir en mí su propia vida. Alabado sea Dios. Amén. De un aplauso. Que se sustenta en un deseo vehemente, como lo dijo el apóstol, de estar presente con el Señor, de estar en su patria, de estar en su casa. Pero aquí encontramos una cuestión interesante. Justamente por causa de ese entusiasmo desbordado del apóstol, porque se desbordaba, se tomó como motivo para que sus críticos en Corinto, ¿cómo le llamamos a esos críticos? Los algunos, que Pablo señaló como esos algunos. Fíjese cómo lo calificaron, qué interpretación le dieron, qué lectura le dieron a eso. Dijeron que eran síntomas de trastornos mentales causados por un fanatismo extremo del apóstol. O sea, hablaba con tal pasión. Y su lenguaje era un lenguaje dimensionado. Hablaba cosas de gran dimensión, de gran altura. Y esos algunos y esa gente que no tenía esa dimensión espiritual, le daba la interpretación de fanatismo. Y esta versión la hicieron crecer. Tanto así que por más de 4 ocasiones el apóstol habló de esa acusación de locura que le habían fincado. Pero a esa acusación le añadieron falta de sinceridad. Ahora,
¿Cómo enfrentó el apóstol esas acusaciones? ¿Se enfrascó en una discusión sin fin? No, no lo dijo. Confiado, dijo en el verso 11, que a Dios somos manifiestos. Es decir, mi opinión no tiene valor porque Dios conoce lo que somos. Alabado sea Dios. O lo que es igual a decir, Dios sabe muy bien las cosas. Y por lo tanto, sería improcedente que yo siguiera a esta gente en sus falsedades. Otra versión dice, en tanto Dios sabe lo que somos. En lo personal, yo he aplicado ese principio, que usted puede aprender a aplicarlo. Dios lo sabe. Alabado sea Dios. Y he descubierto que es un principio de seguridad personal. Ahora, él usó ese principio porque él dijo, Dios lo sabe y me conoce. Y pudo aferrarse a eso. Sin embargo, no hizo eso. No se aferró a que él sabía muy bien que él no era culpable, sino que hace algo muy interesante. Condesciende con la gente. O sea, no busca un enfrentamiento. Condesciende con esos latosos para no escandalizar a la iglesia. Que esta es una de las cuestiones muy importante, una cuestión muy práctica, muy valedera en la vida de la iglesia. Porque es común que en las iglesias se produzcan escándalos por versiones diversas y la iglesia sufre con los escándalos. Alabado sea Dios. Amén. ¿Es cierto, hermanos? Amén. Es cierto. Pero Pablo era tan cuidadoso con la iglesia que dijo, si el asunto es no hablar en esa dimensión en que yo hablo, porque en esa dimensión vivo con Dios, pues entonces voy a bajar un poco mis expresiones para ponerme a la altura de ellos, con tal de que la iglesia no sufra. Qué consideración tan preciosa. Porque viene a mi mente que muchas iglesias han sufrido con los escándalos. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Por amor a Cristo, no escandalice nadie a su iglesia para que la iglesia viva en paz. Y les hace saber que ha tomado una decisión. Y les dice de aquí en adelante, voy a ser cuerdo para los hombres. Es decir, ya no voy a andar diciendo locuras. Como eso de que tengo de Dios un edificio. Todas esas cosas que solamente gente dimensionada la puede entender. Ya no voy a andar diciendo eso. Voy a hablar en lo que ellos hablan. Sería cuerdo, dijo, para los hombres. Lástima de esa iglesia. Porque oír a Pablo expresar la fe era una riqueza. Alabado sea Dios. Cuando las iglesias no se dimensionan y se mantienen en una condición de mera superficie espiritual, se pierden la bendición de oír cosas de mucha dimensión en Cristo Jesús. Alabado sea Dios.
Y si yo he querido algo para esta iglesia, es hablar cosas que tengan mucha razón de ser. Alabado sea Dios. De un aplauso. Quienes al no entender la lógica de la fe, ni la dimensión espiritual en que el apóstol Pablo entendía y vivía esa fe, se perdieron, por supuesto, de una riqueza que nunca lo hubieran conseguido de otra manera. Yo no pienso que la iglesia hay que darle ahí lo que salga. Me parece infame. Y yo en lo personal he buscado hablar cuestiones que tengan mucha dimensión, cuestiones muy valederas, que a veces usamos una manera de decirle, un lenguaje que pareciera sobregirado, pues no le hace, pero enriquecernos con las verdades eternas es mejor todavía. Y les dice que según lo que ellos llaman cordura, él se va a conducir como cualquier hermano común. Porque yo siempre he explicado, y a veces es muy duro decirlo, que hay creyentes valiosos, significativos, y hay creyentes no significativos. Y el creyente significativo entra a ese terreno de las grandes cosas de Dios. Y sus oídos se imponen a oír cuestiones muy altas. ¿Acaso hay una idea sutil en esto? Vea esto. El apóstol condesciende con ellos como un hombre que está libre de egoísmo, porque lo que él está enseñando es: no hay que ser egoístas con el Señor. Alabado sea Dios. Y si Él se entregó con cariño voluntariamente, entonces no tenemos por qué negarle que Él viva en nosotros. Alabado sea Dios. ¿Tiene sentido esto? Y pienso, ¿estará volteando el apóstol para otro lado? Yo digo que sí, pero más que voltear para otro lado, el apóstol está pensando en algo. Sí, en un vivir para Cristo, exento de egoísmo, porque no se ve esa idea de que cuando un creyente no vive para Cristo, cualquier creyente, quien sea, está manifestando egoísmo con aquel que murió por él en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. A grado que si dice mi vida es mi vida, está cometiendo un atropello a propiedad ajena, porque Cristo compró nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y entonces en realidad sí se está atropellando contra una propiedad ajena. Yo no sé cómo se le llama eso jurídicamente. Sin embargo, yo creo que sí me expliqué bien, ¿verdad? Es decir, si algún creyente piensa que puede vivir según él su propia vida, a manera suya, está cometiendo una tropelía, una invasión de propiedad ajena, sería el término creo más propio. Invasión a propiedad ajena,
Porque su vida la compró Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Su alma, su cuerpo y su espíritu le pertenecen a Él. Y eso va para todo mundo. Para todo mundo. Creyentes y no creyentes, creyentes comunes, ministros, el que sea, puede cometer abuso e invasión de propiedad de Cristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pocas veces se ven las cosas de esa manera. Pero es, si Cristo nos compró, entonces usted puede cometer ese abuso. Y que eso cae dentro de lo que es penado. Es un asunto penal. Sin embargo, aunque Él dice, yo voy a condescender con estos, y no voy a hablar tan dimensionado, porque decía cosas verdaderamente que dijo Pedro, los indoctos tuercen lo que es sus palabras. Sin embargo, dejó muy claro que él se reservaba el derecho de conservarse en esa locura. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén. Locura cuando hablara con Dios y mostrará que ante Dios eso que llamaban locura de Pablo no tenía límites. Estoy hablando de que la vida del creyente cuando se dimensiona, el apóstol Pedro hizo precisiones y dijo el apóstol Pedro, fue escalando a los creyentes, dimensionándolos, creyentes principiantes, creyentes del ABC, pero que van creciendo, creciendo, creciendo. Y él llegó a decir que había creyentes dimensionados, que habían escalado tal altura en el conocimiento de Cristo, que llegaba un momento, un punto, donde las charlas eran muy familiares entre Cristo y ellos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque a veces oímos decir, tal o cual creyente habló con el Señor Jesús o el Señor habló con él. Es que son creyentes dimensionados. Pedro mismo dijo, ya me dijo el Señor que pronto me voy. ¿En dónde se lo dijo? En una charla. Porque era creyente dimensionado que podía hablar con el Señor cosas de gran altura. Amén. Yo quiero que usted piense en eso. Porque él estaba saturado de esa emoción ágape desbordada, de esa emoción superior. Y en el verso 14 dejarás ver que estaba motivado a hacer en el ministerio lo que hacía porque el amor de Cristo lo constreñía. Acuérdense de ese mensaje, que el amor de Cristo lo apretaba, que lo mantenía bajo presión. Y le digo, ¿y por qué sucede así, Pablo? Y él diría, es que vivo pensando, ese es el detalle, es que vivo pensando día y noche que si uno murió por todos, luego entonces todos se murieron. Alabado sea Dios. ¿Cuáles se murieron, hermanos? Si uno murió por todos, ¿cuáles todos? ¿Cuáles todos, hermanos? ¿Quiénes son todos? Toda la raza humana. Involucra creyentes y no creyentes, que es lo que mencionaba al principio. Porque a veces piensa que los bueno, esos eran inconversos. No. Murió por todos, es incluyente. Y si murió por todos,
Luego entonces todos deben darse por muertos, los creyentes y los no creyentes. Entonces, si yo estoy muerto, si ellos murieron, entonces ¿cuál vida puedo vivir para mí si morí con Él? La lógica del Evangelio. ¿Por qué voy a andar haciendo proyectos de mi vida? Para hacerlo porque es mi vida. Si los muertos no hacen proyectos, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Amén, hermano. Los muertos no tienen proyectos de su propia vida. Entonces Pablo está diciendo, morimos. De tal manera entonces que no tienes derecho a atropellar los bienes de Dios. Ahí él dijo que la muerte de Cristo es una autoentrega sin límite. Se entregó sin poner límite para lograr nuestra redención. Y que Él piensa mucho en eso. Y cuando yo pienso en Pablo, lo veo como un hombre de alta reflexión. Yo no sé si ustedes son reflexivos o no. Yo en lo personal soy muy reflexivo. Y es la verdad. A veces a medianoche yo estoy pensando, reflexionando. Que Él piensa en eso. Y que esos pensamientos le dan el dominio de todos los motivos que tiene para vivir. Es igual a decir, hermanos corintios, no le niego al Señor nada de mi vida, porque su amor al morir por mí no me deja opción. ¿Cómo me oigo, hermanos? ¿Sí se oye bien? ¿Ve la estrategia de Pablo? Dije la lógica del apóstol. Y escala aún más alto esta cuestión. Y dice en el verso 15, y por todos murió. Por todos. Para que esté claro que esto tiene que ver con todos. A ver, ¿verdad que muchas veces lo hacemos asunto solo de los creyentes? Y usted dice, bueno, es que ellos son inconversos. No, déjeme decirle algo, una cuestión de lógica. Dice la Escritura que Cristo Jesús en la cruz pagó los pecados del mundo entero. ¿Sí o no? Y en jurisprudencia, tengo entendido, no sé si use bien las cosas, se dice que nadie puede ser culpado dos veces por el mismo delito. Y si Cristo murió por el mundo entero, ¿por qué entonces se le va a llevar a un juicio al día final? ¿Cómo se le puede culpar dos veces por el mismo delito? Si en la cruz del Calvario Cristo pagó todo. Alabado sea Dios. Oiga, espéreme, con lo que estoy diciendo, parecería que estoy cancelando la segunda resurrección y el juicio final. No estoy haciendo eso. Porque el pecado más grande que el hombre ha cometido es no haber recibido a Cristo ni haber creído en Él. Alabado sea Dios. Cristo pagó en la cruz todo. Sin embargo, el no recibir a Cristo Jesús como Salvador, eso es el pecado más grave que el hombre pueda cometer, sujeto de castigo eterno. ¿Qué le parece? Digo, si nos fuéramos a esos extremos de decir, pero Él ya pagó,
¿Han pensado en eso, hermanos? ¿Han pensado así? Pues hay que reflexionar, es lo que Pablo está diciendo. Yo vivo pensando. Hay tantas cosas que yo he podido entender en mis reflexiones de madrugada. ¿Cómo no tiene usted una idea? De tal manera que nadie queda fuera. Y cualquier persona queda incluido sin necesidad que usted se incluya. Lo incluye a todo ser humano. Y claro, con mayor razón a los creyentes. ¿Qué les parece las ideas de Pablo? A mí me gustan mucho las cuestiones emotivas del apóstol Pablo, pero también me gusta a veces decir 2 y 2 son 4. ¿A ustedes también, hermanos? Leamos el verso 15. Y por todos murió. Fíjense bien. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Y quiénes están vivos? Pues los creyentes de este tiempo, pero los no creyentes de este tiempo también están viviendo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque sería una manera de escaparse del castigo. Yo nunca fui creyente y por lo tanto no soy culpable. No me pueden incluir, lo incluyeron. Porque en la cruz del Calvario se incluyó a todo el mundo. Alabado sea Dios. Porque déjenme decirle otra cosa. Es que a veces se piensa, y yo entiendo ese pensamiento, que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es solamente efectiva para los que creen. Es decir, Cristo murió por todos en la cruz, pero se hace efectivo ese perdón es solamente para los que lleguen a creer esa muerte, y somos los creyentes. No, Señor. La muerte de Cristo fue incluyente. Es cierto que aquel que cree en esa muerte de Cristo es salvo. Sin embargo, todo mundo, aunque no sea creyente, queda incluido también en la responsabilidad de no vivir para Él. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Vamos con la idea. Es decir, el no creyente, el mundo, la gente del mundo, vive como le da la gana. ¿Y quién le dijo que tenía derecho a vivirlo a su manera? Si murieron por él. Y no le da derecho a vivir su vida porque no existe la tesis de yo vivo mi propia vida. No existe en la Biblia esa tesis. Alabado sea Dios. Sino que ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Luego entonces es obligatorio. ¿Usted qué dice? ¿Para los creyentes? ¿Y para los no creyentes? Para todo el mundo es obligatorio. Por eso Pablo dijo a los atenienses: Dios demanda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Demanda. Por eso la idea que hay en griego sobre el trabajo de Pablo, cuando dice que Dios lo hizo ministro de la reconciliación, implica una idea muy fuerte, en el sentido de que el mundo había abandonado los caminos de Dios desde la antigüedad.
Y Dios rechazó a la raza humana porque no quisieron tener a Dios en su consejo. Entonces Dios también los entregó en un contragolpe. Y Dios no volvió a hablar con la raza humana desde el antiguo tiempo, desde el tiempo antes del diluvio. No quiso. Y vino el tiempo cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. Y ahora el Señor manda a este Pablo predicador, o a los predicadores. Fíjense bien lo que implica ser predicador de ese evangelio. Les ordenó que hicieran convocatoria. Alabado sea Dios. Es decir, lancen una convocatoria al mundo. Que vengan de nuevo conmigo para arreglar la deuda. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Que han pasado demasiado tiempo lejos de mí. Pero cuando la vi, el griego dice que era una convocatoria. Estamos hablando de un asunto legal. Haga de cuenta que dice Dios está enviando un citatorio. Alabado sea Dios, un citatorio a la raza humana que vengan con Él. Amén. Y cuando se habla de citatorio, habla de un asunto judicial. Y si usted no se presenta, van a venir por usted y lo van a castigar. Esa es la idea del evangelio, porque se tiene una idea equivocada de que, bueno, si yo quiero, no, si no es que quiera. Por todos murió el Señor Jesús. Y una primera cosa que implica, dijimos que murió por toda la raza humana. Por todos murió. Significa que Cristo en esa muerte se identificó con todos, porque tomó el pecado de todos. Y aquí debo hacer una precisión. Y es que jamás se entienda que Cristo se hizo pecador. Jamás pecó. Solo dice la Escritura que se hizo pecado. Es decir, cuando se puso sobre él el pecado de todos nosotros. Muriendo de esa manera la muerte con que yo había de morir. Porque hay una precisión gloriosa. El Señor Jesús no podía morir. Adán, antes de pecar, no podía morir. Era inmortal. Cuando el pecado entró a él, entonces fue sujeto a muerte. Como Cristo era sin pecado, no podía jamás morir. Eternamente no moría. Pero cuando el pecado de nosotros se puso encima de él, entonces la muerte vino sobre él, alabado sea Dios, y murió nuestra muerte. Yo no sé qué pueda significar estas ideas, pero luego somos llevados por el apóstol a otra cuestión, al no egoísmo del crucificado, porque tiene lógica. Yo dije que se apoya en la lógica, ¿no? La lógica del evangelio. Porque ¿cómo iba a morir por los demás si el Señor Jesús pensara solo en lo suyo? ¿O acaso no está escrito que el amor no busca lo suyo? De tal manera que esto podemos decir, esta es la tesis del no egoísmo del que murió por nuestros pecados. Y aquí somos encerrados por el apóstol en un callejón sin salida. Y pone muy alto una cuestión, que es un no a la vida propia. ¿Me lo pueden repetir, hermanos? Ese no, ¿quién lo dice? Ese no a la vida propia. ¿Para quién tiene dedicatoria? Para el mundo entero.
lo que significa el mundo no debería estar pecando, porque está cometiendo un atropello contra las propiedades del Señor Jesús, que murió por nosotros y nos rescató. Qué ideas tan preciosas, ¿verdad? Tan profundas. Diciendo para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él estaba emocionado con la locura de la cruz. Qué cosa de locos. ¿Usted qué dice? Y se postra ante tan glorioso misterio de habernos amado con semejante amor. Amén. Y abre esa nueva cuestión y nos lleva a otro escenario. ¿Cuál, hermanos? A exaltar el amor que Cristo nos mostró al morir por nosotros, al morir en nuestro lugar, pagando una deuda que no era la suya. Que una vez, muy emocionado, dije, el Señor Jesús le pagó a la justicia divina hasta el último centavo y nos declaró en cero deudas. Alabado sea Dios. Y el apóstol dice, yo pienso mucho en esto, que uno murió por todos. Y Él quiere que todo gire alrededor de ese uno. Por eso Dios todas las cosas le reduce al nombre de Jesús. Algo así como vean esto. Todos debíamos morir esa muerte eterna. Y aún más, nunca podríamos salir de esa condición de muerte eterna. Porque los muertos no disponen de vida para vivir. Luego vean lo que el apóstol ha hecho. Vean a ese uno. ¿Quién es ese uno? Oiga, si almorzaron, ¿verdad? ¿Quién es ese uno? Y me dicen, Jesús. No, con emoción, hágate, emoción superior. Ese uno es Cristo Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Amén. ¿Sabe qué está haciendo el apóstol Pablo? Llevando todo a una cuestión práctica de la vida cristiana. Porque está sustentando una idea. Que no existe la tesis de la vida propia. Ni para el creyente ni para el mundo entero. No importa quién sea, no puede vivir para sí mismo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Tiene Cristo derecho a eso? ¿Por qué lo tiene? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Hermano Reina, dígame por favor, ¿y eso qué? Porque Él nos compró, alabado sea Dios. Alabado sea Dios, somos de su propiedad. La raza humana es de su propiedad, las naciones son suyas, los hombres son suyos. Y no hay derecho que ninguna nación viva como quiera. Esta es una cuestión fuerte. Dije que siempre se le adjudica a los no creyentes pues una especie de derecho a vivir su vida. Mi Biblia dice que no. ¿Verdad que sí hay eso? Que se le piensa que tienen derecho a vivir como quiera porque ellos no son creyentes. Si fuera así con un derecho no lo podían juzgar. Eso de que mi vida es mi vida, pues no es suya. Porque ya que ese uno murió por todos, esos todos no tienen derecho a vivir lo que llaman vida propia. ¿Pero a qué se refiere con eso de que nadie tiene vida propia que vivir?
a una idea corintia de los creyentes, que se basaba en un concepto impracticable. Era concepto corintio. Yo vivo mi vida. Otros decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. Yo vivo a mi manera. Hasta el rock era una de las canciones muy cantadas. Vivo a mi manera. Este otro, Frank Sinatra, decía vivo a mi manera. Pues qué sorpresa se va a llevar Frank Sinatra cuando esté ante el trono blanco y se dé cuenta que Cristo lo había comprado y que él atropelló esa propiedad de Cristo. Alabado sea Dios. Pues dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. ¿De cuál muerte podríamos salir a la vida de nuevo? ¿De la muerte física podríamos habernos levantado? Jamás. Menos de la muerte espiritual. Pero Él no solo murió, sino que resucitó, para que un día los cuerpos de los que han muerto vuelvan a la vida. Alabado sea Dios. Vuelvan a la vida. Y pagó con su muerte nuestra muerte eterna. Y a cambio de eso nos entregó a nosotros esa vida eterna. Amén. Pregunto, ¿cuál de las cosas es cosa propia nuestra? ¿Cuál de lo que somos es propiedad nuestra? Decía yo en un mensaje del Sermón de la Montaña, ¿acaso nosotros tenemos vida? ¿Y esa dónde la compramos? No existe donde vendan nada de eso. Si tenemos vida es porque Él no la dio. Alabado sea Dios. Él no la dio. Este cuerpo, ¿dónde hay venta de cuerpos? Y sin embargo, aunque no existe manera de obtenerlo, nos lo dieron gratis. No lo dio a nosotros. Alabado sea Dios. No hay duda que ninguna cosa es propia. Somos administradores de Dios. Vamos a decir, yo no sé si sea correcto porque no entiendo mucho de esas cuestiones. Casi pienso que este cuerpo y esta alma lo traemos en comodato. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Solo hay una posibilidad: vivir para Él. Y ante ese acto inmenso de su amor, el apóstol hace un reclamo irresistible e ineludible, que podemos llamar como el reclamo de la correspondencia. Como dijo un antiguo predicador, ¿cómo no amar al que nos amó de esa manera? Amén. Alabado sea Dios. ¿Cómo no corresponder su amor? Si Él sin egoísmo se entregó en la cruz, no pensando en lo suyo propio, ¿por qué no corresponderle sin egoísmo? Correspondencia pura, diría Pablo. ¿Cómo sienten sus corazones, hermano? Las ideas de Pablo. O mejor nos ponemos a hablar en lenguas.
Digo, para mí es una bellísima operación del Espíritu de Dios. No piense tampoco lo contrario. Pero yo dije, pero hay cosas que hay que entenderlas. Que si 2 y 2 son 4. Y que no las vamos a ocultar con emocionalismo. No. Incluso el bautismo con el Espíritu Santo el día de Pentecostés no invalida esta verdad, sino la hace valer. Alabado sea Dios. Pero eso que ha dicho el apóstol implica entonces que tenemos una deuda. ¿Cuál deuda? Pues por la vida del cuerpo. Amén. Al que le espera, por cierto, a nuestro cuerpo. Decía yo de alguna ocasión un mensaje de esos de funerales. Un creyente que había muerto con un cuerpo ya decrépito, muy lastimado por la enfermedad, por los años. Ya se veía completamente oxidado, por así decirlo. Pero era un hijo de Dios, un creyente. Y yo le dije, cuerpo, qué precioso destino te espera cuando seas resucitado por Cristo. Amén. Alabado sea Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. Nos espera un destino glorioso. Amén. El ser transformados y luego glorificados. Pablo diría, cuando le dijeron que ya estaba viejo y que era feo y además, no, porque a Pablo le llegaron a acusar de ser feo. Hombre, eso ya no se hace. Dios, ¿qué culpa tengo yo de ser feo y que usted me acuse? Es más que ya se estaba haciendo viejo. Y Pablo dice, cierto. Y volteó a ver su cuerpo y le dijo, vaso de barro. Alabado sea Dios. Pero mira nomás, qué tesoro puso Dios en ti. Glorifique al Señor Jesús. Qué precioso detalle, ¿verdad? Vaso de barro. Qué precioso tesoro pusieron en ti. De manera que nosotros de aquí en adelante, dijo Pablo, a nadie conocemos según la carne. Oiga, espéreme, ¿por qué le está hablando de la muerte física? Y que Cristo compró este cuerpo. Y que Cristo no fue egoísta. Y entonces está diciéndole a medio mundo de los creyentes, practican ustedes un gran egoísmo con el Señor. Digo, si hiciéramos un reconocimiento, una valoración, pues yo creo que en realidad no sé cómo saldrían los exámenes. Pero ahora Pablo quiere cerrar la idea y dice, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, pero ahora ya no lo conocemos. Creo conveniente, para no distraer la idea del apóstol, que el interés del apóstol no es dejar ver la posibilidad que haya conocido a Cristo en los días de su ministerio, porque luego se hacen muchas interpretaciones de los exégetas para decir, avalamos que sí lo conoció, otros no pudo conocerlo. Pablo diría, yo no estoy hablando de eso. Le digo que Pablo siempre nos sorprende. Para él sería irrelevante esa discusión. No hay que perder de vista que en el verso anterior ha dicho un no a la vida como si fuera nuestra, que es lo mismo que un vivir como se vivía según la carne. Y si Cristo estuvo en la carne,
murió y ya no está en la carne. Por consecuencia, si Él murió por mí, yo morí con Él, no tengo absolutamente nada que ver con la vida en la carne, y a Cristo en la carne no lo conozco. Lo conozco ahora glorificado. Alabado sea Dios. Que es nada de vivir a la manera que cada uno quiera, que era la manera de vivir antes de conocer a Cristo. De allí que diga de ahí en adelante. Ahora, pero ¿qué es eso de aquí en adelante? ¿De nuestra salvación en adelante? Nada tenemos que ver con lo que sea según la carne, porque Cristo no lo conocemos en la carne. Esa es la idea. No está diciendo quiero probar que yo lo pude conocer. Pues que muchos judíos lo conocieron en la carne. ¿Y eso qué? ¿Acaso les dio salvación eso? Muchos lo conocieron en los días de su carne, según la carne, pero a ese no lo conocemos. Y tan es así que hace una declaración hipotética. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora Él nada tiene que ver con esa condición en la carne. Y para los que viven en la carne siendo creyentes, Cristo es un desconocido. Alabado sea Dios. Captó la idea, la lógica de Pablo. Pues a Cristo en esta nueva vida resucitado se le conoce como una condición glorificada. Y solamente el creyente puede hablar de Cristo como una persona glorificada. Alabado sea Dios. Yo espero que esta idea, próximo domingo, estaré predicando un mensaje precioso sobre lo que dijo Pablo. Pero yo quiero que esta idea usted la procese y la entienda, para que nadie le diga que esos son no creyentes. Y como no son creyentes, nada tienen que ver. Dice que Cristo murió por todos. Y nadie de esos todos tiene derecho a vivir a su manera. Así que cuando le digan a usted y usted vaya a evangelizar a alguien y le saquen la botellita ahí de tequila, que es vivir a su manera, dígales eso, que Cristo murió por todos y que Él no tiene derecho a sacar la botella de tequila. Alabado sea Dios, porque Cristo murió por Él para vivir en Él su vida. Alabado sea Dios. Vamos a cantarle al Señor. Y yo espero que esta idea haya quedado muy clara en su corazón. Que nutra su entendimiento. Reflexione usted sobre esto. Si alguien no conoce al Señor Jesús, pues esta mañana fue muy clara la idea. No tienes derecho a no conocer al Señor Jesús. Amén. Oiga usted, si usted desea, que usted sí que quiere, Dios ordena, manda, exige. Y la Escritura establece que nadie tiene derecho a vivir a su manera. Qué lección interesante de evangelismo es esta. Yo no sé si ustedes lo entiendan así. ¿Cuántos acostumbran dar el mensaje de salvación? Unas cuantas manitas se levantaron. Bueno, ahí tiene usted una lección extraordinaria, una cátedra de Pablo acerca de la evangelización. Porque muchos por ahí se esconden y esa es su salida. Es que yo no conozco eso. Pues que estás obligado a conocer y no tienes derecho a no conocer y no tienes derecho a no saber y no tienes derecho a vivir de tu manera. Es falso de toda falsedad. Miren lo que dice la Escritura. Que Dios nos ayude para poder presentar la fe de manera muy valedera.
Yo dije que Pablo sustentaba todas estas ideas en la lógica del Evangelio. Y les fui explicando que con qué lógica el apóstol Pablo estaba enseñando estas verdades. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y cantamos un coro al Señor. Y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Somos de